Bienvenidos a Christ Fellowship en Internet. Les habla el pastor José Alonso y hago parte del equipo de enseñanza y predicación en Christ Fellowship en español. Hoy nos encontramos en la sede de Doral y estoy muy emocionado porque queremos anunciar que pronto vamos a poder reunirnos aquí precisamente en octubre 3 y 4. Para los que no saben, esta sede fue la última sede que inauguramos al inicio del año y tiene unas instalaciones increíbles, un auditorio magnífico y una zona infantil espectacular que ustedes no se pueden perder. Así que queremos invitarlos para que octubre 4, que va a ser domingo, nos acompañen, porque adicionalmente vamos a tener nuestro servicio 100% en español a las 12:30, al igual que en otras de nuestras sedes en Miami. Así que disfrutando de esta preciosa sede aquí en Doral, vamos a dar inicio a este mensaje donde continuamos con la serie Matrimonio en Escombros. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y quiero darle la bienvenida también a la audiencia que nos acompaña aquí en vivo en Doral. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desen un aplauso a ustedes mismos por acompañarnos, todos los que están en sus hogares. Qué bendición poder compartir con ustedes. Y hoy quiero iniciar con una historia de un barco petrolero llamado Exxon Valdez. En marzo de 1989, este barco salió de Alaska cargando 53 millones de barriles de petróleo crudo. Y este barco sale de Alaska y mientras estaba haciendo su ruta por en medio de las aguas de la zona conocida como Prince William Sound, camino a Long Beach, California, el barco esquivó unos témpanos de hielo. El problema fue que no corrigió a tiempo para volverse a ubicar en la ruta segura por donde van los barcos, y el barco resultó estrellándose contra un rocoso arrecife. Esta estrellada generó una de las catástrofes ecológicas más grandes en la historia de la humanidad. Se derramaron más de 11 millones de barriles de petróleo crudo. Más de 300,000 animales murieron. Y adicionalmente muchas especies nunca se recuperaron. Esto sumado al hecho de que muchas personas que ayudaron en la limpieza de las costas luego también sufrieron varias afecciones de salud, y más de 1,300 millas de costa fueron afectadas por esta terrible catástrofe. Muy pronto hicieron la investigación y se halló que la causa de esta catástrofe fue la falta de liderazgo. Muchos pensaron que había habido una falla mecánica, que algo terrible había sucedido. El barco salió a las 9 de la noche del puerto y a las 12 de la noche ya estaba estrellado. No pasaron casi ni 3 horas. ¿Qué pudo suceder? Bueno, resulta que el problema fue falta de liderazgo, porque el capitán del barco no estaba en el cuarto de comando, no estaba en la cabina de control. Él se encontró que había estado bebiendo alcohol y nadie sabía dónde estaba en el momento en que el barco se estrelló. Si el Exxon Valdez hubiese tenido a su capitán al mando, si hubiese tenido a su capitán con sus manos en el timón, el Exxon Valdez hubiese podido esquivar los pedazos gigantescos de hielo y volver a la ruta segura del barco y llevar su carga a puerto seguro. Desafortunadamente,
el capitán no cumplió con su rol. Esto es una ilustración de lo que sucede en el matrimonio. Si el matrimonio tiene un capitán que cumple con su rol, que tiene las manos en el timón, ese matrimonio jamás va a quedar a la deriva. Siempre va a caminar por la zona segura y nunca se estrellará contra las rocas que destruyen el matrimonio. Es por eso que he titulado el mensaje de hoy: tú eres el capitán de tu matrimonio, o el capitán de tu matrimonio. Obviamente eres tú el que tiene que convertirse en ese capitán. Y de pronto, varón, tú me escuchas y dices, bueno, pero ¿cómo puedo corregir el curso de mi matrimonio que ya está al punto del desastre? Pareciera que es inevitable que mi matrimonio se estrelle. Y de pronto, varón, tú que eres soltero, te preguntas, ¿es realmente posible tener un matrimonio que llegue a un feliz puerto? Y de pronto tú, mujer que eres soltera, y dices, ¿habrá un hombre que cumpla con esas características? Y finalmente, ¿qué significa ser el capitán del matrimonio? Bueno, esas son las preguntas que vamos a resolver en el mensaje de hoy. Por eso quiero invitarlos a que tomen nota. Saquen su dispositivo móvil, saquen su tableta, si han descargado la aplicación de CF Miami, papel y lápiz, lo que necesiten. Pero vamos a compartir hoy 3 puntos esenciales que el texto nos enseña, que nos van a guiar de cómo tener matrimonios que no queden en escombros. Y quiero compartir la idea principal en esta hora. Lo que quiero que recuerdes es que el hombre que ejerce liderazgo espiritual es el capitán que su matrimonio necesita. Lo voy a repetir. El hombre que ejerce liderazgo espiritual es el capitán que su matrimonio necesita. Hace 2 semanas estuvimos hablando de que el hombre y la mujer son iguales en cuanto al valor que Dios les dio. Juntos son la imagen de Dios. Ninguno es más importante que el otro. La semana pasada el pastor José Peña nos habló de una de las responsabilidades o de los roles del hombre, que es amar a su esposa. La única diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto al matrimonio se refiere está en sus roles. Y hoy yo me voy a enfocar en el rol del esposo como el líder espiritual. Así que mujeres, estén atentas, porque si ya están casadas, van a saber cómo poder orar mejor por sus esposos y cómo motivar ese liderazgo espiritual. Si son solteras, van a saber lo que deben buscar. Y obviamente, varones, si son casados, va a ser una aplicación directa. Y si son solteros, van a aprender y saber cómo prepararse para cuando llegue el momento de que tú también te conviertas en el capitán de tu propio hogar. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el punto número 1. Así que vamos a tomar nota. Y el punto número 1 es: el hombre es el responsable del liderazgo espiritual. Después de que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, como nos relatan los primeros capítulos del libro de Génesis, después de que ellos pecaron, uno esperaría que Dios llamara a Eva primero, porque ella pecó primero, y uno esperaría que Dios le dijera: Eva, ven para acá, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué resultaste haciéndole caso a la serpiente? O de pronto uno esperaría que Dios los llamara a los dos a rendir cuenta. Bueno, Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes desobedecieron? Pero vamos a ver aquí en el texto de la Escritura qué fue lo que en realidad sucedió. Dice aquí en Génesis 3, 9 y 10. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé? ¿A quién? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, que no comieras. Así que este pasaje nos muestra la manera en que Dios llama a rendir cuentas a Adán. Es como cuando uno tiene 2 o más hijos y suena un estruendo por ahí en la casa, como que algo se rompió.
uno generalmente llama al hijo mayor, ¿cierto? Como que uno lo hace responsable a él. Bueno, Dios en este caso nos está mostrando que el líder espiritual de la casa, el líder espiritual en el matrimonio, el responsable es el varón. De hecho, veamos lo que Dios le dice a Adán antes de que creara a Eva. Dios le da unas palabras muy interesantes antes de la creación de Eva. Miremos aquí en Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente ¿qué? Morirás. Y esto vamos a resaltarlo porque más adelante hay algo importante aquí. Entonces, Dios le anuncia al hombre y le da una instrucción. No hay ningún registro bíblico de que Dios le haya dado esta instrucción a Eva. Solo se la dio al hombre. Él era el responsable de enseñarle a su esposa la palabra de Dios. Él era el responsable de enseñarle a su esposa los mandamientos de Dios. La instrucción espiritual que Dios le dio al hombre era para que él la pasara directamente a su esposa. Ahora, muchos de ustedes estarán pensando: ¿y cómo voy a hacer yo para enseñarle algo a mi esposa en asuntos espirituales? Ahora, en mi caso, yo me casé con una mujer brillante, una mujer sumamente inteligente. Ahora, súmenle que ella tiene una licenciatura en estudios bíblicos y teológicos. Y bueno, de pronto ese no es tu caso, pero de pronto tu esposa tiene más oportunidad de estudiar la Biblia. Y tenemos que reconocer, varones, que en el casi 100% de los casos la mujer es más inteligente que el hombre. ¿Amén? ¿Cuántas dicen amén? Yo las veo como tristes. Así es. Entonces uno dirá: bueno, pero esto es una tarea muy difícil. ¿Cómo le voy a enseñar a mi esposa tan inteligente, tan dedicada? Ella busca de Dios, ella tiene más oportunidad porque está en casa, de repente está en casa, o aunque trabaje fuera de casa, también tiene otras oportunidades e inclinaciones hacia las cosas de Dios. ¿Cómo le voy a enseñar? Bueno, varón, hay una buena noticia. No tienes que ser un genio. No tienes que saber más que tu esposa. No tienes que tener más años en la fe para poder liderar a tu esposa espiritualmente. Así que estén atentos porque ya pronto les voy a dar unas ideas muy prácticas de cómo liderar a tu esposa espiritualmente. Muy bien. Ahora, varón, tú definitivamente eres el que Dios ha llamado a ser el capitán de tu matrimonio. Esto no lo puedes delegar a nadie. De hecho, es tan importante esto que miren lo que Dios le dice a Adán pocos versículos después de lo que acabamos de leer. Vamos a mirar el versículo 24. Muchos de ustedes ya lo conocen. Dice: por tanto, por esta razón, como consecuencia de todo lo que habíamos leído anteriormente, de que Dios le da la responsabilidad al hombre, de que Dios le da el rol de ser el capitán. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su ¿qué? Muy bien, y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Él se unirá a su mujer y será una sola carne. Por esta razón, Dios quiere que tú hagas tu hogar aparte. Dios no desea que tú vivas con tus padres, porque ¿saben qué pasa? La tendencia va a ser que la suegra, el suegro, el papá, la mamá van a querer ser los capitanes de tu hogar. Van a empezar a opinar, van a empezar a tomar decisiones económicas, van a empezar a opinar en las decisiones educativas de tus hijos, van a opinar en la manera en que tú crías a tus hijos. Varón, por tanto, dice Dios, tú te unirás a tu mujer, dejarás a padre y madre y vas a ser el capitán de tu propio barco. Mujer soltera, si el hombre que está interesado en casarse contigo te está invitando a vivir donde la mamá, corre, huye lo más pronto que puedas, porque esa no es la voluntad de Dios, ese no es el plan de Dios. A veces es conveniente por alguna temporada, por alguna dificultad, y eso es comprensible, pero a nivel general,
Tú eres llamado a ser el capitán de tu barco. Tú eres llamado a ser quien maneje por las aguas de la vida, liderando a tu esposa al mando del barco de tu hogar. Así que no le cedas el timón a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá. La pregunta sería, si tú le preguntas a tus hijos, ¿quién es el líder espiritual de la casa? ¿Quién dirían ellos? ¿Dirían el abuelito? ¿O dirían la abuelita? ¿O el tío? ¿O mi mamá? ¿O estarías confiado de que tus hijos dirían, no, papá es el líder espiritual del hogar? Esa es la prueba. Ahora, no te desanimes. Si tú dices, no, la respuesta sería que es mi papá, mi mamá, mi suegro, mi suegra, mi tío o mi esposa, hay esperanza, y aquí te voy a dar las herramientas que Dios nos dio a todos para que tú puedas empezar a liderar tu hogar como ese capitán que Dios quiere que tú seas. Ahora recordemos la idea principal de este mensaje. El hombre que ejerce liderazgo espiritual es el capitán que tu matrimonio necesita. Vamos al punto número 2. La pasividad espiritual del hombre lleva al desastre. Recordemos que el problema del barco petrolero Exxon Valdez fue la negligencia del capitán. Él no siguió los protocolos. Él no hizo lo que debía hacer. Él abandonó el timón y el barco quedó a la deriva. El barco quedó en peligro de estrellarse y evidentemente se estrelló, y esto llevó a una calamidad, a una catástrofe terrible, a un desastre sin precedentes que no solamente afectó su vida, las de su equipo en el barco, sino que también la vida de animales y pescadores y una comunidad entera alrededor de esta zona allí en Alaska. Y si pensamos en la condición del matrimonio hoy, es como la condición del Exxon Valdez, como que el matrimonio hoy día se está desangrando. Es como que se estrelló contra las rocas de la ignorancia o de la desazón, o que no saben qué hacer la gente ya con el matrimonio, y como que esto está generando un desangramiento de este matrimonio como institución, y los efectos se están dejando ver de una manera dramática en la sociedad de hoy. Y el problema del matrimonio hoy es el mismo problema que tuvo el Exxon Valdez: un mal capitán. Porque el capitán estaba ausente. Ahora volvamos a Génesis, en el capítulo 3, versículo 6 dice: cuando la mujer vio, ahora recordemos que esto sucede después de que la serpiente empieza a hablar con Eva, y ella dice el texto que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que, dice acá, estaba ¿con quién? Con ella, y él comió. ¡Wow! Algunas traducciones en español no incluyen ese pedacito de que él estaba con ella. Pero quiero decirles que en el idioma original, en hebreo, está definitivamente esta frase: Adán estaba con la mujer cuando ella comió, cuando ella desobedeció. Y obviamente sabemos que Adán no hizo absolutamente nada. Él fue negligente. Aunque él estaba con ella, él no dirigió a su esposa a obedecer a Dios. Él no la lideró espiritualmente. No hizo nada para estorbarla. No hizo nada para impedir que ella desobedeciera al Señor. Nosotros, varones, somos los responsables del matrimonio. Dios nos va a pedir cuentas, varón, a ti y a mí, por la dirección espiritual y moral del hogar. Muchas veces se piensa que el pecado más grande del hombre está relacionado con la sexualidad. Pero el pecado más grande del hombre no tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con la negligencia. El pecado más grande del hombre es su pasividad.
es que no toma el timón con fuerza de su hogar, es que no lo dirige por las buenas aguas, es que no lo saca de la deriva, no lo saca camino a estrellarse con arrecifes rocosos, sino que asume su rol. Ese es el hombre verdadero, ese es el capitán que Dios quiere que tú seas, varón. Ese es el pecado más grande, dejar ese barco a la deriva y no hacer lo que tienes que hacer. Y obviamente el hombre debió haber intervenido ahí. Adán debió haber dicho: un momento, serpiente, cállate. Eva, ¿qué estás haciendo? No te voy a permitir que tomes el fruto que Dios nos prohibió tomar. Pero tristemente Adán no lo hizo, y él le cedió a su esposa, que desafortunadamente en esta ocasión estaba equivocada. Le cedió el timón, le cedió el derecho, el rol de capitanear, de ser ese capitán, de dirigir su hogar. Y ella tomó una decisión espiritual que no solamente les afectó el matrimonio, como ya vamos a ver qué pasó, sino que también afectó a toda la humanidad. ¿Sabes qué, varón? Tus decisiones, tu liderazgo espiritual, no solamente beneficia o afecta a tu matrimonio, sino tus generaciones. Porque tus hijos van a ver en ti si hubo negligencia y de pronto la van a imitar, o ni siquiera van a querer casarse, o si hubo verdadera responsabilidad y liderazgo espiritual. Ahora, en un capitán de un barco se hace evidente su negligencia porque se va y queda el timón solo, para donde el agua, para donde el viento empuje. En el hogar, la negligencia o la pasividad del hombre se hace evidente cuando el hombre está en la casa, así como el capitán estaba en el barco, pero no estaba al mando. Y hay hombres que están en casa. Hay hombres que de pronto llegan temprano a casa. Hay hombres que pueden hasta decir: yo me la paso en la casa, yo no salgo a ningún lado, yo no tengo amigos, pero nunca están con su esposa. Están bajo el mismo techo, pero él no es intencional en pasar tiempo con ella. La pasividad se hace evidente en hombres que dicen: yo proveo económicamente, ¿qué les hace falta? Viven mejor que un rey, que una reina, ¿qué les hace falta? Y de pronto lo que les hace falta es que tú tomes el control del timón del liderazgo espiritual de la vida de la familia. Porque claro, una de las responsabilidades es suplir económicamente, pero eso no reemplaza el liderazgo espiritual que Dios desea que tú cumplas. Así que debemos ser intencionales para liderar espiritualmente a nuestras esposas. Recordemos la idea principal: el hombre que ejerce liderazgo espiritual es el capitán que su matrimonio necesita. Y punto número 3: el capitán debe dar dirección espiritual. Ya sabemos que el líder espiritual encomendado por Dios es el hombre. Ya sabemos que qué sucede, qué pasa, cuáles son las consecuencias cuando el hombre no ejerce ese liderazgo espiritual. Ya sabemos lo que pasa. Ahora veamos entonces cómo se refleja el liderazgo espiritual, cómo se ve en el día a día, cómo se va a reflejar esto en la práctica. Y voy a hablar de dos áreas esencialmente. Y la primera área, vamos a anotar esto como punto A: en la relación con Dios. En la relación con Dios. Y esta es la esencia del liderazgo espiritual y de donde fluye toda vida espiritual, y todo fluye de nuestra relación con Dios. Miremos lo que nos dice Génesis capítulo 3 versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Pongamos atención en esta frase: no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo: pueden comer de todo árbol del huerto menos de uno. Y la serpiente estaba torciendo las escrituras, estaba torciendo la palabra de Dios, evidentemente, porque Dios no había dicho esto de ninguna manera. Varón, tu familia, tu esposa, tus hijos van a ser atacados con el error. Les van a querer vender la idea
de la familia de una manera que Dios no la ha diseñado. Le van a querer, este mundo, esta sociedad va a querer venderle a tu familia e imponerle a tu esposa y a tus hijos mentiras en todas las áreas acerca de la sexualidad, acerca de la familia, acerca de las finanzas, acerca del amor, acerca de las relaciones, acerca de la vida eterna. Va a ser un constante bombardeo. Pero como ya vimos, nosotros varones somos los responsables de proveer esta instrucción, porque somos los líderes, los capitanes que Dios ha encomendado. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de impartir la información correcta. Miremos lo que dice el versículo 4. Dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. ¿Era eso lo que Dios había dicho? No, Dios les dijo: el día que ustedes coman de esto, ciertamente morirán. Y aquí la serpiente está contradiciendo de manera directa lo que Dios había dicho. Y esto es lo que la serpiente hoy día también le dice a tus hijos: haz esto, ciertamente no morirán. Puedes tener una relación extramatrimonial, ciertamente tu matrimonio no morirá. Está bien, toma ese fruto deseable. Y de pronto, varón, Dios está hablando a tu vida y tienes que tú terminar esa relación ilícita y cortarla de raíz. Dios te está dando una oportunidad nueva para que hagas algo diferente con tu hogar. Dice aquí la serpiente: pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente estaba presentando a Dios como un ser egoísta, como un ser envidioso que no quería arruinarles la diversión a la humanidad. Pero eso no es cierto. Ahora, varón, esto implica, si tú vas a ejercer este liderazgo espiritual, si tú tienes que poder diferenciar, discernir, si tú tienes que saber lo que es bueno y lo que es malo, tú tienes que entrenarte. Yo estaba buscando información acerca de los capitanes y me dio curiosidad de saber a dónde va un capitán o una persona que quiere ser capitán a estudiar. Pues resulta que no es un curso por internet. Resulta que hay universidades que tienen hasta simuladores de barcos, así como hay simuladores de vuelos para los aviones. Hay simuladores de barcos y tienen que pasar años estudiando. Y cuando llegan a un nivel de un mínimo de cientos y cientos y cientos de horas de manejar barcos grandes, entonces los ponen responsables, ahora sí, como el capitán. De la misma manera, varón, tú tienes que esforzarte, tú tienes que sacar el tiempo para aprender la palabra de Dios. Esto implica que tú eres el responsable de pasar tiempo con tu esposa, de instruirla en la palabra, y no importa si ella sabe más que tú. Mira, la palabra de Dios es insondable, es inagotable. Puede uno leer el mismo pasaje 1000 veces, puede uno leer el mismo libro 1000 veces. Y Dios siempre sigue ministrando y mostrando cada vez más de su multiforme gracia y de su inimaginable naturaleza, de su magnificencia y de su poderío, de tal manera que nunca se nos acaba el conocimiento. Así que anímate, varón, porque aunque tu esposa sepa más que tú, siéntate con ella y lean juntos. Aprendan juntos la palabra de Dios. Y esto va a requerir que tú entonces tomes tiempo para estudiar. Y tú dirás: pero yo no tengo tiempo para estudiar. Yo no soy un pastor, yo tengo un trabajo y tengo que pasar muchas horas. Bueno, aprovecha el tiempo cuando vas manejando tu trabajo. Aprovecha de pronto el tiempo cuando estás en el transporte público. Utiliza tu dispositivo móvil, descarga buenos mensajes, podcasts. Aprovecha a bajar de pronto aplicaciones para leer la Biblia, para escuchar enseñanzas. Entra a YouTube, ahí hay una fuente inagotable de enseñanzas bíblicas. Asegúrate que son buenos maestros, porque también hay cosas raras por ahí. No te pierdas ninguno de nuestros mensajes del fin de semana. Descarga la aplicación CF Miami. Busca esos maestros para que complementes todos los días todo ese conocimiento bíblico que Dios tiene para ti. Ahora, no solamente en cuanto a la relación con Dios, el Señor espera que nosotros tomemos el liderazgo con la Biblia. Dios también espera de nosotros que demos dirección moral.
Nosotros tenemos que decirle a nuestra familia lo que está bien, lo que está mal, así como Adán debió hacerlo. Recordemos Génesis 3:16, volvámoslo a leer. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba ¿con quién? Con ella, y él comió. Entonces, el hombre es el responsable no solamente de saber, sino también de hacer lo correcto. No es suficiente conocer la Biblia. También necesitamos aplicar y vivir la palabra de Dios y guiar a nuestra esposa y a nuestra familia para hacer exactamente lo mismo. Pero el problema fue que Adán no interrumpió a su esposa. Y tú y yo somos responsables, varones, de decir no. Eso no lo vamos a ver. Vamos a escuchar otro tipo de música. Esa letra de esa canción es vulgar. No vamos a hablar de esa manera en casa, ni en ningún lado. No vamos a permitir que la pornografía o que la inmoralidad entre en nuestra intimidad en el matrimonio. Eres tú, varón, el que debe marcar la pauta y liderar espiritualmente para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Eres tú el encargado por Dios para dirigir el barco de tu vida y de tu familia. Si tú notas que tu familia en este momento está yendo hacia zonas rocosas y está peligrando, Dios te manda a que tomes el timón y corrijas el curso. Dejen de ver ciertas cosas, dejen de escuchar ciertas cosas, dejen de hacer ciertas cosas. Esa es tu responsabilidad para instruir a tu familia, marcar la pauta moral. Varón, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué ve tu esposa en ti? ¿Qué ven tus hijos en ti? Si tienes hijos varones, ¿qué tipo de dirección moral ven ellos en ti? Si tienes hijas, como es mi caso, ¿qué ven ellas en tu vida? ¿Quisieran ellas un hombre como tú o quisieran correr lejos de un hombre como tú? Pero cualquiera que sea la situación en la que te encuentras, hay esperanza, porque Dios quiere que a partir de hoy tú tomes el timón de tu hogar, de tu matrimonio, de tu familia y lleves tu familia a un buen puerto. También no solamente tenemos que pensar en la Biblia, en la dirección moral, sino también en la oración. Varón, no requiere que tú ores 1, 2, 3 horas al día. ¿Qué tal si tú inicias por tomar el liderazgo y de ahora en adelante eres tú el que va a promover la oración antes de comer? Es sencillo. Empieza, luego puedes delegar, pero que tú seas el líder. Que no pase un alimento sin que tu familia dé gracias al Creador, a quien suple todas nuestras necesidades con su bondad y su misericordia. Eso lo puedes hacer. Puedes también tomar un tiempo para orar con tu esposa en la mañana o en la noche. No se tiene que tomar muchísimo tiempo. No tienes que decir, pero yo no tengo 1 hora para pasarla en oración. No. Por lo menos yo todas las noches, por más cansados que estemos, siempre tomo la iniciativa de darle gracias al Señor por el día que nos ha regalado, por la vida, por la salud, por la provisión. Y le pido que nos ayude a descansar y que mañana sea un día también de bendición. Eso toma minutos, varón. Así que te animo a que también tomes esta responsabilidad. Y el reto para la mujer. Si tú ves que tu esposo va a tomar la iniciativa, pero tú le dices, ay, no, eso es tan aburrido. Ay, eso es tan cortico. Ay, no, eso está mal. Ay, no, yo leí algo mejor. No lo hagas, porque lo vas a desanimar. Te voy a decir un secreto. No hay nada más que tu esposo anhele que tu respeto y tu admiración. No te burles de él en público, no hagas mofa de lo que él está intentando hacer. Celebra esos pequeños intentos que él da, esos pequeños pasos para crecer en su liderazgo espiritual. No minimices las señales de liderazgo de tu esposo porque él no alcanza de pronto las expectativas que tú tienes. Tú dices, ay, no, es que yo quisiera que él me diera una prédica todos los días. Es irreal, mujer. Tu esposo quizás no va a poder hacerlo. Yo no puedo preparar una prédica todos los días para mi esposa. Y eso que soy pastor y vivo estudiando las escrituras. No puedo. Así que lo poco que Dios dé a través de tu esposo, valóralo, cultívalo y así mismo crecerá. Y finalmente, no solo en relación con Dios,
sino en relación con la obra de Dios. Tú eres quien tiene que marcar la pauta espiritual. Tú tienes que ser el que organiza el horario. No puedes permitir que tu esposa diga: ay, este fin de semana no vamos a ir a la iglesia porque tenemos fiesta aquí, tenemos fiesta allá, tenemos el cumpleaños de no sé quién, el cumpleaños de no sé quién más. Además que abrieron Disney, entonces nos vamos para Disney otra vez. Varón, tú eres el líder espiritual. Tú tienes que decir: bueno, sí, todo eso está muy bien, pero vamos a hacerlo después de la iglesia o antes de la iglesia. Pero vamos a ir a la iglesia. Y si tú eres soltero, varón, prepárate. Tienes que empezar a ejercer ese rol de capitán para que cuando llegue el momento también dirijas a tu familia. Así que empieza a ser fiel en la iglesia. Ahora no se trata solamente de ir, también hay que servir. Hay que servir en la iglesia. Esto tiene un impacto profundo en la vida de tu familia. Cuando tú dedicas tiempo para servir en la iglesia, en diferentes maneras puedes servir. Camarógrafo, puedes estar en producción, puedes estar en el equipo de parqueadero, puedes enseñar, puedes servir, puedes hacer múltiples cosas. En nuestro caso, quiero contarles que nuestras hijas, por la misericordia y la bondad de Dios, ellas crecieron en un hogar donde papá y mamá siempre estaban felices de ir a la iglesia y poníamos música para los domingos levantarlas, música infantil muy animada. Ellas sabían que la iglesia era un lugar especial. Ellas sabían que la iglesia era parte de la vida. Y así crecieron y hasta el día de hoy una de ellas es mayor de edad, la otra el otro año será mayor de edad y todavía aman la iglesia. Nos han visto servir y en diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, una de ellas me dijo cuando tenía 15 años: papá, llévame contigo los domingos a las 6:45 de la mañana a la iglesia porque yo quiero servir en la alabanza. Yo no la obligué, yo no le impuse, nunca les impusimos servir en la iglesia. Ese fue el deseo. Nuestra otra hija el año pasado nos dijo: papi, mami, llévenme por favor hora y media antes del servicio de jóvenes los viernes. Mientras todos los jóvenes quieren estar de fiesta, nuestra hija dijo: yo quiero ir a servir, yo quiero ir a ayudar a alistar todo, quiero ser parte del equipo de liderazgo, quiero servir. Y esto no es simplemente porque de repente surgió así de la nada. No, el capitán que guía a su familia a ir a la iglesia, a ser fiel a la iglesia, a servir en la iglesia, a dar de tus recursos en la iglesia, producirá una familia que asiste a la iglesia, sirve a la iglesia y es generosa con la iglesia. Quiero darte una idea muy fácil, un reto, varón. Te quiero animar para que empieces un tiempo devocional con tu esposa. Te voy a dar el recurso, se llama nuestro pan diario. Puedes ir a pandiario.org y aquí el pan diario te da una meditación para cada día, te da unos versículos bíblicos y adicionalmente, si tú descargas la aplicación, nuestro pan diario, también la hay en inglés, la descargas y le puedes dar play y te lo lee mientras desayunan juntos. Pueden hacer la lectura juntos o de pronto si no tienen el mismo horario, se les cruza, pueden hacerlo en la noche. Esa es una excelente iniciativa, una excelente idea para iniciar ese estudio con tu esposa. Estoy seguro que tu esposa va a estar muy feliz de ver ese deseo que tú tienes por liderarla espiritualmente. Y ahora que reabramos, ahorita octubre 3 y 4, te esperamos con toda tu familia fielmente aquí en nuestras sedes de Christ Fellowship en Miami, y también tenemos sedes en Costa Rica, Guatemala, Colombia, Cuba y aún una en Ucrania. Así que los esperamos a todos. No olviden cuál es la idea principal de este mensaje. El hombre que ejerce liderazgo espiritual es el capitán que su matrimonio necesita. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón nosotros los hombres porque reconocemos, Señor, que no lo hemos hecho bien. Hemos dejado nuestro hogar a la deriva. No hemos, Dios, hecho lo que tú nos has mandado. Hemos sido negligentes en el liderazgo espiritual, Señor. Perdónanos, por favor. Padre, si hay alguien que debe entregar su vida a Jesús, Señor, que tú le regales la fe en este momento y él también entregue su vida a ti. Señor, entregamos todo nuestro ser por completo a Jesús. Creemos que murió y resucitó por nuestros pecados y que nos da la vida eterna. Ayúdanos a los hombres a ser los varones que debemos ser, capitanes de nuestro hogar, y ayuda a las damas a ayudar y facilitar ese liderazgo en sus hogares. Oramos por todas las mujeres que están solitas, que desafortunadamente los hombres las dejaron abandonadas y ahora tienen que cumplir el doble rol. Darles la gracia
que necesitan para cumplir con toda esta tarea tan difícil. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos todo hoy y siempre, Señor. Amén. Nos vemos pronto, Iglesia Christ Fellowship. Bendiciones.